Bien, vamos a ver cómo resulta. A ver, entonces. Decíamos que este es un escenario típico, digamos. Varios procesos en ejecución, intentando acceder a los recursos, compartiendo memoria con algún módulo, algún componente del sistema operativo, ¿sí? Y a la cual ese sistema operativo tendrá que gestionar, ¿está bien? Tendrá que administrar. Siempre vamos a decir que la tarea del sistema operativo es una tarea administrativa. Acá vamos a mencionar o vamos a nombrar primeramente algunas funciones del sistema operativo. Una es la de intercalar procesos. Intercalar procesos es lo que yo les decía recientemente. Tendrá que permitir el sistema operativo que durante un tiempo, un lapso de tiempo, se ejecute el programa verde, el programa del proceso verde, durante otro tiempo se ejecute instrucciones del programa azul, durante otro tiempo el de el otro programa y así sucesivamente, en forma alternada, digamos, para que todos tengan derecho a poder utilizar la CPU y todo el resto de los recursos. Generalmente, el concepto de utilización de CPU es el valor crítico, digamos, o más claro en cuanto a mejorar o maximizar más que nada, ¿sí? Cuando hablamos de utilización de la CPU, estamos hablando del tiempo que la CPU procesa. El tiempo que en CPU hay instrucciones de programas corriendo, ejecutándose, sin importar de qué procesos sean. ¿Está bien? Entonces, uno de los objetivos del sistema operativo es intercalar los procesos, pero para maximizar la utilización de CPU. Eso va a hacer que los tiempos de respuesta mejoren también. Recuerden que vimos que no es lo mismo ejecutar en serie, proceso tras proceso, que aprovechar los tiempos muertos, por así decirlo, de cada proceso cuando emite una operación de entrada-salida para ejecutar otro proceso en ese tiempo. Otra tarea es la de asignar recursos. Por ejemplo, si el proceso verde, ¿sí?, quiere enviar un trabajo de impresión a una cola de impresión, a una impresora, es el sistema operativo el encargado de habilitárselo. Porque aparte de asignar, va a tener la responsabilidad de que en ese periodo de tiempo que el proceso va a imprimir algo, se va a apoderar de ese recurso, no debería otro proceso tomar, digamos, o hacer uso del mismo recurso, porque podría suceder cualquier cosa, digamos, en ese recurso en particular. La hoja de los estados intercalados, podría suceder cualquier cosa. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema operativo es asignarlo eficientemente y también evitar lo que se denomina interbloqueos, que es lo que menciona acá en esta línea. Evitar interbloqueos, que son bloqueos entre procesos. Cuando dos procesos compiten simultáneamente por un mismo recurso, si no habría algún juez en el medio, como en este caso del sistema operativo, podría haber bloqueo entre ambos. ¿Por qué? Porque la competencia de ambos procesos por un mismo recurso podría generar esa situación. También tiene que el sistema operativo, obviamente, cada vez que que un programa quiere ejecutarse, el sistema operativo va a tener que crear el proceso, ¿sí? Y entre los procesos que existan, de ser posible, ¿no es cierto?, permitir que se comuniquen entre ellos. O sea que todos estos puntos van a algunas de las funciones de los sistemas operativos relacionadas con los procesos en sí, con aquellos programas en ejecución. Ya vamos a ver qué significa o qué implica más que nada la creación de procesos. ¿Qué otros puntos tienen que ver?
Entonces, por ahora lo que nosotros venimos diciendo que un proceso es el código del programa y los datos que necesita ese programa para trabajar. Supongamos variables. Las variables que hemos definido como enteras, carácter, fecha, lógica, tal cual sea. ¿Sí? Todo eso va a ser parte del proceso. Y se va a transformar en algo así. Imagínense que cada uno de estos bloques de memoria es un proceso en particular, o sea, un programa intentando ejecutarse o ejecutándose. Si ustedes tuvieran que diseñar el sistema operativo para, para gestionar estos procesos en este momento, pero en realidad hacerlo en forma global. Si ustedes serían los diseñadores del sistema operativo, en principio, ¿qué información les parece que como mínimo habría que guardar de cada proceso? ¿Qué les parece? ¿Qué información guardarían? Direcciones. ¿Direcciones de memoria? Sí. Sí, exacto. Direcciones de memoria, es decir, por ejemplo, desde a dónde ocupa tal proceso. Ese podría ser un dato. ¿Qué otra cosa más así en principio con ese esquema les parece que se podría guardar? El uso de recursos, de periféricos. Claro, en un momento determinado, ¿sí? En un momento determinado, ¿qué recursos está usando? Bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Todos los datos esos que vos comentaste, que son como datos estadísticos que se ven en el administrador de tarea. Ujú, sí, exacto. Por ejemplo, fíjese, hay uno de los datos que se muestra en esa pantalla, en el administrador de tarea, es, por ejemplo, la utilización de la CPU. O sea que en algún lugar va a tener que ir guardando, digamos, cada vez que pase por la CPU, no sé, el tiempo de CPU, la cantidad de ciclos que consumió. Sí, exacto. Después vieron que también hay un montón de información que guarda que el uso de disco, el uso de red, de un montón de recursos, digamos. Sí, exacto, todo eso ahí. Y fíjense, más allá de eso también, en este dibujito simple, cada proceso tiene un color diferente, o sea que de alguna forma está identificado uno del otro, ¿sí? Obviamente, eso indicará también que de alguna forma habrá que identificarlo a cada uno de los procesos. No sé si con un color o con un identificador o con lo que fuere, pero identificar que el proceso, el verde, ¿sí? Va de tal posición a tal posición, consumió tantos ciclos de CPU, tanto de memoria, tanto de disco. Bien, toda esa información, ¿sí? Que caracteriza los procesos va a ser parte también, digamos, de este espacio de memoria. Es decir, aparte del programa, aparte de la zona de los datos que va a usar ese programa, también va a haber que guardar toda esa información asociada o relacionada como mínimo a cada uno de esos procesos o incluso en esa misma área de memoria. Toda esa información es un bloque que pasa a ser parte del proceso y que lleva el nombre de bloque, precisamente básico el nombre, bloque de control de proceso. Ahí menciona algunos datos comunes, algunos atributos comunes a todos los sistemas operativos que guardan por cada uno de los procesos. Uno es el identificador. Acá vamos a mencionar algunos. Después este bloque de control de procesos más adelante lo vamos a tratar en detalle. Pero acá vamos a mencionar algunos y los más comunes. El identificador generalmente es un identificador numérico que hace referencia y asocia, digamos, un proceso a un valor numérico autoincremental con alguna lógica y que hace que ese
ese proceso tenga un ID único, digamos, en un momento determinado en la ejecución del equipo. A continuación vamos a ver los estados que tienen que ver con cómo va viviendo, por así decirlo, el proceso, su estadía en memoria principal y el uso de los recursos. Otro atributo común a todos los sistemas operativos es una prioridad. La gran mayoría le asigna alguna prioridad por defecto. Algunos de los valores, en algunos sistemas operativos, una prioridad 0 es la prioridad más alta, mientras que en otros sistemas operativos es al revés. Valor numérico más alto de prioridad, digamos, es mayor prioridad. Y todos generalmente le asignan a los programas de usuario una prioridad estándar, que después por distintos medios puede modificarse, pero todos los procesos tienen de alguna manera alguna prioridad asignada. Él cuando menciona el PC menciona el contador de programa. Todo proceso en un momento determinado, ¿sí?, va a tener asociado un valor de contador de programa, que es aquella posición de memoria de la próxima instrucción a ejecutarse. Supóngase que este proceso verde transcurrió 10 instrucciones, en algún momento determinado habrá que guardar que la próxima es la 11. Todo eso se va a guardar dentro de este bloque de parte del proceso que es el bloque de control del proceso. Lo que ustedes decían también, punteros a memoria, para saber qué zona de la memoria tiene asignada ese proceso. Los valores de los registros, ¿sí? Aquellos registros que seguramente estaban en uso cuando un proceso estaba ejecutándose, ¿sí?, habrá que salvaguardarlos, registrarlos. ¿A dónde? Acá en el bloque de control de proceso, para que pueda continuar su ejecución, digamos, como si nada hubiera sucedido. Recursos de entrada-salida asignados, que es lo que también mencionaron ustedes, recursos. Y también lo que comentaban, que, por ejemplo, se visualiza en el administrador de tareas información de auditoría. Toda esa información asociada a cada proceso se guarda en este bloque de información. Y que va a acompañar, digamos, o va a estar presente durante toda la vida del proceso, durante toda la ejecución del programa, y le va a servir al sistema operativo para tomar algún tipo de decisiones, las va a visualizar a ciertos administradores, a ciertos usuarios. Muchas veces no cualquier usuario puede ver toda esta información. Y le va a servir para tomar decisiones en determinadas situaciones también. O sea que aparte del programa, aparte de la zona de datos, tiene todo un grupo, un conjunto de información asociada para cumplir esa tarea administrativa de la cual nosotros hablábamos. César, perdón, ¿puedo volver Sí, un segundito? sí. Bueno, el primer punto está bien, es el código. El segundo son datos asociados que necesita, digamos, para correr el proceso. El tercero, ¿qué es? El bloque de control de procesos. Toda esta información que caracteriza el proceso. Ajá. Acá están mencionados los más típicos, los valores más típicos que cada sistema operativo asocia a cada proceso. Como es un identificador de ese proceso, ¿sí? El primero que arranque será el número 1, el segundo el 2, y el 3 y el 4, y mientras ese proceso esté en ejecución, digamos, se va a mantener ese valor. Ok. El estado, ya lo vamos a ver pronto, tiene que ver con el estado de un proceso en un momento particular, en un momento determinado. La prioridad tiene que ver con algo que también vamos a ver más adelante, que es precisamente la planificación, es decir, cómo hay algunos procesos que con un atributo como este pueden lograr mayor uso de CPU que otros. Pueden porque a lo mejor lo necesiten, porque sean prioritarios, o porque por decisión del usuario
tenga mayor prioridad, ¿sí? Los punteros a memoria que mencionaban ustedes, los valores del registro de la CPU, todo esto es un bloque de información que lleva el nombre de bloque de control del proceso, que se guarda asociado a cada uno de estos procesos para que el sistema operativo pueda gestionarlo y administrarlo eficazmente. No sé si a eso iba tu pregunta o Sí, sí, dije lo porque mismo nomás. se me empezó a confundir con las diapositivas anteriores, digamos. Bien, en realidad fue, en este momento, acá hablamos que era una tarea administrativa del sistema, lo que tenía que hacer el sistema operativo, o la intentamos de cerrar. Con lo cual vimos que aparte del código y los datos, necesitaba algo más para cumplir con esa tarea administrativa. Y acá está un poquito más desglosado que es ese algo más. Es ese bloque de control de proceso que guarda toda esta información. Ahora cuando vayamos avanzando, seguramente les puede quedar más en claro, espero que así sea, y si no, lo retomamos y me avisan si no se entiende. Fíjense, este dibujito lo que intenta es mostrar todos esos ítems que yo les mencioné anteriormente. Y estos 3 puntos suspensivos hace referencia a que en realidad hay más información que guarda, que no todos los sistemas operativos guardan la misma información, que esta sí es la básica, digamos, la común a todos los sistemas operativos, pero que puede haber, cada sistema operativo puede implementar este bloque a su gusto y a su necesidad. Fíjense una de las cosas que dice acá arriba el título, que este bloque contiene toda la información necesaria para que si en algún momento el programa haya que interrumpirlo y en el futuro reanudarlo, digamos, no haya ningún inconveniente, sino que para el programa haya sido transparente. ¿Cuál es la idea? Imagínense un programa de 10 instrucciones muy simple, de 10 instrucciones secuenciales incluso. Si el programa estaría solo en la CPU, arrancaría en la 1, ejecutaría las 10 instrucciones una tras de la otra y finalizaría, sin ningún inconveniente. El problema se presenta cuando a lo mejor a mitad programa, ¿sí?, pierde la CPU por algún motivo. Supónganse que el sistema operativo decidió cortarlo y darle la posibilidad que ejecute otro programa. Cuando ese programa tenga que retomar para terminar lo que había empezado, debería poder hacerlo como si nada hubiera sucedido. Es decir, totalmente transparente. Para que eso se pueda dar, hay que guardar toda esa información del proceso en ese momento en algún lugar, digamos, para después restaurarla. Bueno, para eso existe el bloque de control de proceso, entre otras cosas, ¿sí? No va a cambiar el identificador ¿cómo es? El identificador del proceso, probablemente no cambie la prioridad. Se irá a guardar el contador del programa para saber que cuando retome la CPU, a dónde tiene que retomar. Y así un montón de situaciones extras que algunas irán a cambiar y otras no. Los punteros de memoria probablemente se mantengan. Si el proceso se mantuvo en memoria, esto no cambia tampoco, ¿sí? Pero va a ser como sacar una foto a cuando el proceso ejecutó la última instrucción para que cuando la retome, restaurar todo nuevamente y que todo se ejecute como si nada hubiera sucedido. Vamos a empezar a entender un poquito mejor esto. Esto de intercambiar o intercalar, digamos, el uso de ciclos de CPU entre distintos programas, ¿está? Para eso vamos a definir o vamos a hablar de la traza de un programa. Cuando hablemos de la traza, vamos a hablar de la secuencia de instrucciones que se ejecuta para un proceso. Imagínense que en esta situación de memoria tenemos un módulo de sistema operativo desde la posición 100 en adelante, que acá se llama activador. Y desde la posición 5000 en adelante
de memoria está el proceso A. Y acá lo que se muestra en el gráfico, en la figura de la derecha, es lo que se llama la traza del proceso. Es decir, imagínense este proceso de 12 instrucciones que va a ejecutar desde la 5000, la instrucción que está en la posición de memoria 5 hasta la posición de memoria 5011 en forma secuencial. Imaginen que no tienen ningún ciclo, ningún if, nada, una tras de la otra, ¿sí? La traza vendría a ser eso, la secuencia de instrucciones que ejecuta. Le podríamos haber puesto a esto instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, ¿sí? Pero ¿se entiende? Esta es la secuencia en el tiempo, si quieren para abajo vendría el eje del tiempo, cómo fue pasando cada una de estas instrucciones, que en realidad estas son, ¿no es cierto?, direcciones de memoria, las instrucciones que estaban en esta dirección de memoria por la CPU. Eso es lo que va a caracterizar a este proceso en particular. Probablemente otro proceso tengan otras características. Bien, habiendo dejado claro esto, digamos que tiene que ver con cómo un proceso, en este caso particular, va a ir usando la CPU instrucción por instrucción de acuerdo a algún lineamiento de su flujo, digamos, en este caso secuencial. Vamos a pensarlo esto desde el punto de vista de la CPU. Háganse la idea que están parados en la CPU. La CPU lo único que hace es ejecutar instrucciones. Imagínense la CPU, el registro de instrucciones, ¿sí? Nosotros íbamos a ver que ciclo tras ciclo van a ir pasando instrucciones por la CPU. La CPU en realidad no tiene ni idea de qué proceso es la instrucción que en ese momento ejecuta. La función de la CPU es solamente ejecutar instrucciones, una tras otra. A medida que la va recibiendo en el registro de instrucciones, ¿se acuerdan? El IR, ahí van cayendo instrucciones, las decodifica, recupera los operandos, lo que habíamos visto en el sistema de procesamiento de datos. Las procesa, escribe el resultado, si tiene que escribirlo, y ahí ya recupera la siguiente y así sucesivamente. Para la CPU va viendo pasar instrucciones sin tener idea de qué proceso viene, digamos, esa instrucción. ¿Sí? Nada más. Obviamente esas instrucciones serán parte de su repertorio que conoce, del repertorio de instrucciones, así que en base a cada código de instrucción irá haciendo una u otra cosa. ¿Qué es lo que va a ir provocando que en un momento por la CPU pasen instrucciones del proceso A, en otro momento pasen instrucciones del proceso B, en otro momento pasen instrucciones del proceso C? El valor del contador del programa. Mientras el contador del programa esté entre 5000 y 6000, van a ser instrucciones del proceso A. Mientras el contador del programa esté entre 8000 y 12000, van a ser instrucciones correspondientes al proceso B. Y así, mientras sean mayores a 12000, van a ser instrucciones del proceso C. ¿Y quién va a ser el encargado o el único capacitado para tocar este valor de contador del programa? El activador o el sistema operativo, dicho de otra forma. ¿Sí? Ahí se activó algún micrófono sin querer. Bueno, el sistema operativo va a ser el único que tiene la potestad de que por más que en este momento haya en el contador del programa un valor de 8000 que corresponde al proceso B, si considera necesario modificarlo por algún rango del proceso C. ¿Me siguen hasta acá? Perdón, ¿quién lo decide, César? El sistema operativo. Es el único que tiene la posibilidad de cambiar ese valor. Okay. El único. El único. Sería muy irresponsable permitir que cualquier programa de usuario, digamos, lo pueda modificar porque podría generar cualquier tipo de problemas. ¿Sí?
Y precisamente se llama activador o dispatcher también, aquel componente del sistema operativo que va a ser el que resuelva esa situación de intercambiar el procesador de un proceso a otro. ¿Qué significa intercambiar el procesador de un proceso a otro? Poner en el control del programa una dirección correspondiente al área de memoria en el cual se encuentra ese proceso B. Es decir, si el activador decide que el siguiente proceso a iniciarse va a ser el C, va a tener que colocar en el control del programa el valor 12.000 para que se inicie el C. Y así sucesivamente. ¿Sí? Va a ser el único que tenga esa posibilidad de modificar el valor del contador del programa. Y de esa forma va a hacer que las trazas de los distintos procesos se intercalen. Acá nosotros veíamos una traza, que es la del proceso A, que decíamos que arrancaba en la dirección 5000 y llegaba, bueno, acá hasta la 5011. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo el activador va a hacer que esa traza se intercale con la traza del proceso B y se intercale con la traza del proceso C. Con lo cual ya pueden ir sospechando de que entre la ejecución de unas instrucciones del proceso A y la ejecución de algunas instrucciones del proceso B, en el medio se va a ejecutar ese activador, que va a ser el que va a decidir. Bueno, cortamos el proceso A y pasamos a ejecutar ahora instrucciones del proceso B. ¿Sí? Porque esa va a ser su función, digamos. Bien. Acá fíjense, como para ahora entrar en el ejemplo, a ver si se puede ver con más claridad. Desde el punto de vista de los programas, vamos a tener que cada programa tiene su traza. Esta es la misma que veíamos anteriormente del proceso A. Esta es la del proceso C, ¿sí? Que comienza en la 12.000. Y esta es la del proceso B que comienza en la 8.000. ¿Qué es lo que plantea este ejemplo y por qué tiene el B hasta el 8003 nada más? Este ejemplo lo que plantea es lo siguiente, que cuando el proceso B llegue a ejecutar la instrucción que está en la posición 8003, va a emitir una operación de entrada-salida, es decir, un read o un write a un archivo, a un dispositivo de entrada-salida. Por eso está enumerada esa situación. Con lo cual, la instrucción que está en la posición 8004 va a tener que esperar a que se complete esa operación de entrada-salida, si no, no puede continuar. ¿Está bien? Por eso están enumeradas solamente estas 4 y ya vamos a ver el comportamiento en sí. Cómo ese activador, que figura acá arriba como parte del sistema operativo, va a ir intercalando las trazas de estos procesos, de estos programas, en fracciones de tiempo para impedir, digamos, que alguno de ellos tome la CPU y no la largue hasta que termine, por así decirlo. ¿Sí? Estos son ejemplos muy, muy básicos, digamos, pero como para entender cómo el activador va fraccionando los ciclos de CPU entre los distintos procesos, debería sernos de utilidad. Vamos a agregar algunos supuestos. El sistema operativo, por construcción, decide que un proceso puede ejecutar 6 instrucciones consecutivas como máximo. Precisamente buscando lo que yo les comentaba. Evitar que un proceso haga uso intensivo de la CPU de sobremanera, digamos. Es decir, que se apoye de la CPU. Por ejemplo, evitar que un proceso mal construido entre en loop y clave la computadora, digamos. ¿Mm? Que por ahí a los que hemos programado a veces pasado alguna que otra vez, que nos damos cuenta que entró en loop indefinidamente y no sale. O sea que como suposición para plantear todo este ejemplo vamos a tener en cuenta esa situación. Que el sistema operativo, el activador, le cede a un programa de usuario la CPU por 6 instrucciones consecutivas. Como máximo 6. Y cuando se ejecuta el activador, que es el que va a decidir
cuál es el siguiente proceso que va a continuar la ejecución, que es el que va a cambiar el valor del PC para cederle la CPU a otro proceso, le lleva 6 instrucciones también. Es decir, tomar esa decisión, que no es tirar la moneda, ni ordenado alfabéticamente, ni nada por el estilo, ¿sí? Tomar esa decisión de decir, bueno, a ver qué proceso continúa la ejecución. En este ejemplo en particular, le consume 6 instrucciones de CPU. ¿Por qué? Porque es parte del sistema operativo. Dijimos que es un software, también tiene que ejecutarse. Así que también tiene la misma cantidad de instrucciones disponibles. La particularidad con el ejemplo de la traza del proceso B es la siguiente. Si decimos que el activador le cede la CPU a un proceso por 6 instrucciones, ese es un máximo. Si sucede algo que hace que el proceso o termine antes o de error antes de esas 6 instrucciones o emita alguna operación, como en el ejemplo del proceso B, que no pueda continuar la ejecución, obviamente ahí va a pasar a hacerse cargo, por así decirlo, el sistema operativo va a pasar a actuar y a cederle la CPU a otro proceso, porque precisamente uno de los objetivos es, digamos, organizar el uso de CPU, organizar y distribuir los ciclos de CPU entre los procesos que pueden ejecutarse. Así que vamos a ver el ejemplo más en detalle. Teniendo en cuenta estos supuestos, entonces, que un programa puede ejecutar 6 instrucciones consecutivas como máximo, que al activador le llevan 6 instrucciones también definir cuál es el próximo proceso a ejecutar. Pasamos a ver cómo sería esta situación. Todo va a arrancar, digamos, con en el contador de programa el valor 5000, que es la primera instrucción o la dirección de la primera instrucción del proceso A. Como dijimos que cada proceso va a tener 6 instrucciones disponibles para ejecutarse, va a ejecutar la instrucción que está en esta dirección, en esta, en esta, en esta, en esta y en esta. ¿Cómo hace el sistema operativo para apoderarse ahora de la CPU? Como para cortar ese proceso. ¿A qué hace referencia este término? ¿Se acuerdan? Temporización. De un tema que vimos en sistema de procesamiento de datos. ¿Qué herramienta tiene el sistema operativo? ¿Un reloj? En realidad, el reloj es el que marca, digamos, la frecuencia de ejecución. El tiempo en el cual se va a ejecutar las distintas instrucciones. Tiene que ver con el reloj, pero ¿cómo se llamaba ese recurso con el que cuenta el sistema operativo para suspender la ejecución de un programa? ¿Interrupciones? Una interrupción, exacto. Una interrupción se llama, bueno, a lo mejor se llama interrupción del reloj porque tiene que ver con el tiempo, digamos, una interrupción de temporización. Es decir, es un recurso que tiene el sistema operativo, ¿sí?, que genera cuando el proceso toma control de la CPU, genera esa interrupción para poder interrumpirlo, precisamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando se esté ejecutando la sexta instrucción del proceso? ¿Se acuerdan que el ciclo de una instrucción, después de ejecutarse, escribir los resultados, terminaba precisamente examinando si había alguna interrupción pendiente de ser atendida? Ahí a la CPU se le alerta que hay una interrupción. La CPU reconoce esa interrupción, entiende que es una interrupción de temporización, es decir, que la emitió el sistema operativo, con lo cual ahí va a pasar. ¿Se acuerdan que cada interrupción tenía algún software asociado, algún gestor de interrupciones que, según de a dónde venía la interrupción, según el origen, el tipo, ejecutaba un código u otro? En este caso, ¿qué es lo que va a ejecutar? El activador. Al detectar que es una interrupción de temporización, va a ejecutar el
activador o sistema operativo. Fíjense que en la línea de tiempo que va acá a la derecha, a la izquierda, perdón, ¿sí? De las 7 a las 12 tiene un rango de direcciones bajas, del 100 al 105, que es donde nosotros planteamos que está alojado las instrucciones del activador. Esas 6 instrucciones que se van a ser consumidas en CPU van a permitir decidir al activador cuál es el proceso que va a continuar la ejecución. En este caso, en este simple ejemplo, va a terminar decidiendo que el proceso que va a continuar la ejecución, es decir, que va a pasar a hacer uso de la CPU, va a ser el proceso B. En realidad que, como está dibujado acá, va a arrancar, digamos, el proceso B. O sea que cuando termine de ejecutarse estas 6 instrucciones del activador, el resultado va a ser que el contador del programa tenga el valor 8000. Y eso va a hacer que, sí, César, eso, perdón. sí, ¿El activador forma parte de la CPU o forma parte del sistema operativo? del sistema operativo, de software. Ah, ok. ¿Qué fue lo que colocó acá seguramente cuando se produjo la interrupción de temporización? En el control de programa se colocó el valor 100 para que arranque el activador. El gestor de interrupciones, cuando reconoció que era una interrupción de este tipo, colocó el 100, entonces hizo que se ejecuten estas instrucciones. Ahora, cuando el activador finalizó su ejecución, lo finalizó de esta manera, colocando el 8000 en el contador de programas. ¿Para qué? Para que arranque el proceso B. No, es el número 6 como cantidad de instrucciones es solo para el ejemplo. No. Para nada es así. Seguramente deban ser más, digamos, porque ya vamos a ver que también hay otras tareas. Pero no, Sergio, es a modo de ejemplo nomás como para entender. Como tampoco es cierto que a cada proceso se le dan 6 instrucciones para ejecutarse, digamos. Porque si esto se daría, sería mucho la sobrecarga, digamos, que al mismo tiempo para los procesos sea consumido por el activador, sería una sobrecarga bastante grande. En realidad son números de ejemplos, nada más. Nada más, y cada sistema operativo va a usar los que necesite, digamos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, al colocarse, digamos, en el contador de programa la dirección 8000, se va a pasar a ejecutar la instrucción que está en esa dirección. Recuerden que cuando... Y así va a continuar, la 8001, 8002, 8003. Recuerden que dijimos que acá, en la instrucción que estaba en esta posición de memoria, se emitía una orden de entrada-salida. ¿Sí? Con lo cual, digamos, no va a poder seguir aprovechando los 2 ciclos que le quedan, las 2 instrucciones que le quedan. ¿Por qué? Porque va a tener que esperar que esa instrucción de entrada, esa operación de entrada-salida se complete. ¿Sí? Porque a lo mejor era solicitar, no sé, el saldo de un cliente. Y obviamente sabemos que todo lo que tiene que ver con instrucciones de entrada-salida son lentas, más comparada con la velocidad de trabajo de la CPU. Entonces, en este punto en particular, que acá está marcado como petición de entrada-salida, este proceso va a abandonar la CPU, es decir, va a tener que ceder la CPU en ese momento a otro proceso. No va a poder, me refiero, no va a poder aprovechar los 6 ciclos de CPU porque hubo una situación interna que hizo que no pueda continuar ejecutándose. Esa petición de entrada-salida obviamente pasa por el sistema operativo, va a ser una llamada al sistema que se dice, ¿sí? Y va a activar precisamente el activador. Esto va a continuar así. En esa petición de entrada-salida va a volver a ejecutarse el activador. Después, fíjense que en el tiempo inmediatamente se van a ejecutar las 6 instrucciones del activador. ¿Qué es lo
que va a tener que hacer el activador? Lo mismo que antes. Decidir cuál es el proceso que continúa ejecutándose. Después de las 6 instrucciones del activador, decidió que el proceso que va a continuar la ejecución es el C, que comienza en la posición 12.000 de memoria. Entonces va a terminar colocando en el contador del programa, cuando termine de ejecutarse el activador acá, el 12.000 para que arranque el proceso C. Y acá lo seguimos avanzando, fíjense. El proceso C ejecuta las 6 instrucciones que por defecto le permite, digamos, a un proceso hacer uso de la CPU. Una vez que completó esas 6 instrucciones, el proceso C vuelve a saltar, digamos, esta interrupción que le sirve al sistema operativo para interrumpir precisamente la ejecución de un proceso. Se ejecuta el activador y fíjense en este simple ejemplo que eran 3 procesos A, B y C. Al finalizar el activador, estas 6 instrucciones, el contador del programa va, sí, el contador del programa va a tener el valor 5006. ¿Por qué? Porque el activador decidió que le va a volver a otorgar, le va a volver a ceder la CPU al proceso A. Y el proceso A, la última instrucción que ejecutó fue la que estaba en la posición 5005, con lo cual va a tener que seguir a 5006, como si nada hubiera pasado en todo este intervalo de tiempo. ¿Sí? Fíjese, acá uno puede ir viendo qué es esto del bloque de control del proceso, qué información tiene que guardar. En este momento, cuando esta instrucción finalizó y el proceso A abandonó la CPU, en algún lugar hubo que guardar que la siguiente instrucción es la que estaba en la posición 5006. Bueno, ese lugar es el bloque de control del proceso. Para cada proceso va a tener, entre otras cosas, almacenada la información de la siguiente instrucción a ejecutarse para poder retomar, digamos, esa ejecución. Lo mismo va a pasar con el proceso B. Acá el proceso B, acá emitió una operación de entrada-salida. Cuando esa operación concluya, va a tener que seguir en la instrucción que está en la posición 8004. Esa dirección, recuerden que cuando se recupera una instrucción, automáticamente el control del programa se incrementa en 1, con lo cual esa instrucción también va a guardarse en el bloque de control del proceso, pero del B, ¿sí? Y exclusivamente para cada uno de los procesos. Y este sería hasta donde vamos a seguir esta traza, como para revisar esta partícula. Una vez que el proceso A finalizó la segunda tanda de ejecución de 6 instrucciones, fíjense que acá arrancó de las 5000 a las 5005. Acá ejecutó 6 más, de las 5006 a las 5011. Se volvió a generar una interrupción de temporización que activó al activador precisamente, ¿sí? Y después de haber ejecutado esas instrucciones, en principio uno podría decir, el que sigue es el proceso B, pero en este ejemplo tenemos que tener en claro lo siguiente, o recordar lo siguiente. Una operación de entrada-salida es muchísimo más lenta en relación a ejecuciones de instrucción. Con lo cual, seguramente, el proceso B no podría haber ejecutándose acá porque todavía está esperando que se termine la operación de entrada-salida. Entonces, fíjense, ¿qué proceso pasa a ejecutarse? Esta dirección de memoria, ¿a qué proceso corresponde? ¿El C? Al C, correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el B no estaba todavía en condiciones de ejecutar. Aún está esperando que se finalice esa operación de entrada-salida. Si lo ponemos en letras, esto es el proceso A, esto es el B, esto es el C, hasta acá.
esto es parte del proceso A y esto es del C. Es decir, el B en esta tanda, por así decirlo, no se ejecutó. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones de continuar la ejecución. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Y apenas esté en condiciones, ya se pasa directamente al proceso B. Cuando Le da esté en prioridad, digamos, condiciones, otra vez. y eso de que le da prioridad está por verse, pero recién va a poder continuar ejecutándose cuando, cuando esa operación haya finalizado. Ahí sí va a ser elegible, digamos, en esta elección que toma en estas 6 instrucciones. Acá en este momento no lo pudo elegir. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones, digamos, de pasar a la CPU. Le faltaban esos datos para continuar, digamos. Teniendo, ¿por qué les digo si esto quedó claro y que si no lo repetimos no hay ningún problema? Porque tenemos que tener en claro esta alternancia, digamos, entre los procesos y el activador, para empezar a estudiar cómo lo hacen los sistemas operativos o qué estructuras de datos organiza para poder llevar todo este control. Vamos a empezar por el modelo más simple, que incluso este modelo se usó en los primeros sistemas operativos, digamos. Considerando que un proceso puede estar en un momento determinado en 2 estados, por así decirlo. En ejecución o en no ejecución. ¿Qué sería un proceso en ejecución? Es aquel que está en la CPU. O sea que en un momento determinado solo un proceso puede estar en ejecución y todos los restantes en no ejecución. ¿Qué quiere decir? Si hay n procesos, digamos, en el conjunto de ejecución en memoria principal, uno va a estar en ejecución y n-1 en no ejecución. ¿Bien? Ese es el primer modelo que vamos a pensar, donde en este caso, en cada momento, fíjense, acá en todos estos momentos vamos a tener en ejecución el proceso A, en estos momentos individualmente el B, y en todos el momento el C. Y en cada uno de ellos, los otros 2 procesos van a estar en no ejecución. Al activador no lo tenemos en cuenta porque en realidad es un servicio que presta el sistema operativo y no interesa, digamos, no es parte de la competencia por la CPU, ¿sí? Es un mal necesario, por así decirlo, el activador. Mal en el sentido que no genera ningún beneficio a todos los otros procesos más que el uso razonable y digamos, y limpio y eficiente de todos los recursos, que no es poco. Bueno, entonces todo proceso va a pasar por esto. Si nosotros pensamos en el proceso A, va a pasar, bueno, en ejecución a no ejecución mientras se ejecutan los otros procesos y en algún momento va a volver a ejecución. Lo mismo con el B, con el C. Si miramos cada proceso individualmente, va a seguir esta lógica. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalice. Finalice de error o cualquier otra situación, o sea finalizado a la fuerza. Por ejemplo, el proceso B pasó al estado de ejecución, ejecutó 4 instrucciones y volvió a no ejecución. Y así sucesivamente hasta que terminó, digamos, el proceso completo. Ahí en esa traza se planteaban solo 4 instrucciones, pero en realidad probablemente el proceso tenía 12 como todos los otros, ¿sí? Este es el modelo más simple. ¿Qué es lo que hace que un proceso pase de no ejecución a ejecución? ¿Qué se tiene que dar? ¿Qué sucede para que eso pase, por así decirlo? ¿O qué hace que un proceso de no ejecución pase a ejecución?
Esta transición que se llama activación, ¿a qué corresponde? Asignar el program counter a la dirección del proceso. Claro, a que el activador haya decidido que tal proceso sea el próximo a ejecutar, con lo cual cargue en el control del programa la dirección de la próxima instrucción a ejecutar de ese proceso. ¿Está bien? Es el activador, por eso se llama activación, el que produce esta transición. Y de las que vimos, ¿qué situaciones